Y bien, pues las exportaciones peruanas no están creciendo como antes, al contrario, en el último mes han decrecido, incluso las no tradicionales, que siempre han crecido a una tasa incluso mayor que las tradicionales. Y esto tiene que ver, obviamente, con la retracción de los mercados mundiales. ¿Qué va a pasar con la economía mundial? Vamos a digamos, encontrar un panorama que se resuelve, o por el contrario todavía puede haber complicaciones. ¿Y qué va a pasar en el largo plazo? Vamos a conversar acerca de eso con Ricardo Lago, que como sabemos es un analista económico internacional. Él fue negociador por el Banco Mundial con el Perú entre los años 87 y 93, los años críticos, famosos de la hiperinflación y luego de la salida de la hiperinflación. Ricardo, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Jaime, muchas gracias. Bueno, lo que acaba de decir, es decir, estamos viendo una caída en nuestras exportaciones que venían creciendo a un ritmo muy elevado, muy acelerado. Y bueno, las mismas discusiones de siempre. Europa no sale de la recesión, aparentemente el 2013 no va a lograr salir tampoco, pero en fin, se va a componer Europa. ¿Qué va a pasar en Estados Unidos, en la China? No sé si podemos hacer un panorama más o menos rápido, quizá podemos comenzar con Europa. Bueno, el panorama internacional sigue siendo sombrío, hay brotes de optimismo periódicos que acaban siendo efímeros. El último fue en julio del año pasado, cuando el Banco Central Europeo, que es la autoridad monetaria allí, hizo un pronunciamiento que si los países hacían sus tareas, los países en crisis podrían entrar a comprar bonos directamente y parar la especulación. Eso fue en julio del año pasado. Pero estamos viendo que hay un continuo surgimiento de crisis. La última es Chipre, antes fue el problema de España, Italia, Portugal, Grecia, y un continuo apagafuegos. Ahora, hemos llegado en la Unión Europea y en la zona monetaria del euro a una situación curiosa, a un país que es miembro de la zona euro, entró en enero del 2008. ¿Que en Chipre? Chipre. Si se hubiera retrasado 7 u 8 meses, no hubiera entrado y la zona euro no tendría el problema que tiene. O sea, Chipre hubiera tenido un problema serio, probablemente hiperinflación, etcétera, etcétera, pero ha ocurrido dentro de la zona euro. Estamos ante el primer corralito en la zona euro. La gente va a los bancos, no puede retirar su dinero, los cajeros automáticos siempre acaban mal. Y sí, es un país, es la ironía, ¿no? Es un país de 1 millón de habitantes. Sí, pues es pequeñísimo. Que está poniendo en jaque a un sistema financiero mundial. La población mundial es 7.000 millones de habitantes. Pero es un país pequeño, pero el sistema bancario es enorme. Parece que es 5 veces el tamaño de la economía chipriota, ¿no? Es el doble en activos que el sistema bancario de Perú. En términos absolutos. ¿Y por qué eso es una especie de paraíso financiero? ¿Qué cosa es? Bueno, es una zona bancaria offshore, claro. Es un paraíso fiscal, un régimen muy laxo de supervisión, mucho dinero de oligarcas rusos, de mafias rusas, lavado de dinero, querían con razón querían ellos hacer un bailout, ¿no? Un salvataje. Claro, los rusos dieron a Chipre hace un año un préstamo de 2.500 millones de euros. Que ahora tienen que refinanciar con Rusia. No. Entonces, la Unión Europea llega con un paquete de rescate de algo así como 20.000 millones de dólares, 17.000 millones de euros. 2/3 lo pone la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional, y 1/3 lo tienen que absorber los depositantes de los bancos en una quita, que ahora va a ser todos los que no estaban cubiertos por el seguro de depósito, que son 130.000 dólares. Van a tener que aceptar una quita de hasta 40% para sanear. Eso es novedoso, yo nunca había visto. Pero es que yo creo que eso no soluciona el problema, porque el problema es de 170.000 millones de dólares. Es un sistema bancario de 170.000, no se arregla con 20.000. Nuevamente estamos con las soluciones parche. Así es. Entonces, el riesgo existe más allá de este corralito y de posible, toquemos madera y esperemos que no ocurra, contagio a otros países.
el problema es que el primer miembro de la zona euro pudiera salir de la zona euro, que es algo que hasta ahora se ha dicho que no era posible, o sea, que la zona euro... Bueno, Grecia se mantiene adentro milagrosamente. Milagrosamente, ¿no? Ahí se salvó el día, pero en Chipre puede ser que no se salve el día. Claro, los activos del sistema bancario de Chipre están o en empresas rusas que han utilizado a Chipre como vehículo para ser inversores anónimos en Rusia, es dinero de ida y vuelta. Ajá. Mandan el dinero a Chipre y Chipre lo manda a Rusia y lo invierte como una empresa que crean en Chipre. El dinero nunca llega a Chipre, o sea, hay parte de los balances que el dinero que nunca ha llegado es una anotación contable. ¿Es un mecanismo para lavar dinero entonces? Para lavar dinero hay acusaciones de que hay lavado de dinero, pero también para mantener el anonimato en inversiones en Rusia, para que aparezca como capital extranjero cuando en realidad es capital ruso. Entonces, no sé, lo de Chipre es muy complicado. ¿Pero eso puede tener repercusiones sistémicas en otros bancos en Europa? Ha ocurrido porque las acciones de los bancos han caído en todas las bolsas. En España, no sé si ha seguido la noticia, lo que era Caja Madrid, Bankia, las acciones están ahora a 1 centavo por acción. O sea, el capital se ha perdido del banco. Bueno, pero Italia... Y está ocurriendo en Italia. En Italia hay un problema de gobierno. Sí, muy serio. El Congreso lo tiene el centro izquierda, la derecha de Berlusconi tiene el Senado, y el cómico Beppe Grillo, de este movimiento antisistema, es el power broker, ¿no? Es el que manda. Y parece ser que no hay una cohabitación o una coalición posible, ¿no? Yo creo que lo más probable en Italia es que en relativamente poco tiempo haya nuevas elecciones. Bueno, en Italia Mario Monti había comenzado unas reformas. Muy buen gobierno. Muy buen gobierno, es una lástima que no haya seguido. Pero en general ese es un poco el problema de Europa, entiendo, ¿no? Por lo menos en Davos se decía eso, que Mario Draghi lo decía, el presidente del Banco Central Europeo, que ellos habían procurado un alivio monetario, digamos, con la compra de bonos, relajando un poco las políticas del Banco Central Europeo, pero esto era una compra de tiempo temporal mientras los países hicieran sus reformas, claro, liberalizaran sus mercados laborales, desregularan, aligeraran un poco el peso del estado de bienestar, etcétera. Eso segundo lo estaba haciendo Monti de alguna forma en Italia, sí, algo se ha hecho en España, pero eso ¿se está haciendo eso? No sé cuánto conoces la historia política reciente de Italia, pero es curioso que los dos mejores gobiernos que ha tenido Italia han sido gobiernos provisionales de técnicos que no han surgido de elecciones. El último ha sido el de Monti, que ha sido un gobierno extraordinario, y el anterior fue el de Chiampi, no sé si te acuerdas, a principios de los 90, que hizo una tarea antes de Prodi, antes de Romano Prodi, el gobierno de Chiampi, que fue un extraordinario gobierno. Fíjate, en España el gobierno en realidad podía haber hecho las cosas mucho más rápido porque tenía mayoría absoluta en el Parlamento, la mayoría de los municipios, la mayoría de las regiones, etcétera, pero lo ha hecho de forma lenta y yo creo que con una carga excesiva en subir impuestos y no en reducir la maquinaria del Estado. Pero hay dos buenas noticias en España. Una es que España ya no vive fuera de sus posibilidades. Ajá. Las exportaciones españolas pagan las importaciones y los intereses de la deuda. O sea, España tiene equilibrio con el exterior, de pagos con el exterior, ajá, desde hace muchos años, desde finales de los 90. Y el segundo es que la gente está exigiendo transparencia, están saliendo a flote todos los casos de corrupción. Yeah. Mucho más, están saliendo a flote mucho más que en otros países. Y en ese sentido yo creo que la crisis es buena, se va a replantear mucho de lo que no se sabía, ¿no? Entonces esos dos factores yo creo que son positivos. Y no hay de momento un problema de gobernabilidad. En Italia hay un problema de gobernabilidad. Luego hay otros focos de problemas, por ejemplo, el sistema bancario alemán, lo que son las cajas de ahorro y los bancos de los Länders, de los estados, eso no ha estado sujeto a escrutinio, es casi la mitad del sistema bancario alemán. Es decir, siempre que la Unión Europea, el Banco Central Europeo ha tratado de hurgar allí, de ver los libros, los alemanes lo han dejado fuera del temario. Y claro, aquí hay un problema de que si nos caemos todos. Es decir, si los países que están en crisis, cuyos bonos los tienen bancos alemanes, etcétera,
podría haber un problema, y no se sabe bien cuál es la situación financiera de este segmento del sistema bancario en Francia. También algunos de los problemas que tiene Italia y España los tiene Francia. Sí, pues parece. Entonces, mira, en el mejor de los casos... En Francia incluso, pero en Francia leí la noticia de que habían llegado a una suerte de acuerdo para flexibilizar algunos temas laborales entre trabajadores y el gobierno. En fin, hay una especie de pacto laboral que permite flexibilizar cosas, cosa que me ha parecido extraordinaria, ¿no? Porque por otro lado, Hollande no es un reformador liberal, ni mucho menos. Es del ala menos a la izquierda del Partido Socialista. Ahora, el problema de Francia es que la maquinaria del sector público es... Por cada 2 euros que se generan en Francia, se producen en Francia, uno se lo lleva al sector público, el 50% del Producto Interno Bruto, de una forma u otra, incluyendo las pensiones, incluyendo todo. Entonces, ahí habría que retroceder un poco a una economía menos asfixiada, ¿no? Claro. Entonces, ahí te encuentras casos como el de los artistas de cine que cambian de nacionalidad, que el caso de Gerard Depardieu, que se ha ido a una ciudad ahí en le Rusia. cobra 75% del impuesto a la renta, por favor. Claro. Estamos volviendo un poco a lo que produjo las grandes migraciones europeas hacia Estados Unidos en los años 60, en los años 70, de que la fiscalidad ya era agobiante y entonces iban a California, ¿no? Sí, pues claro, de acuerdo. Bueno, y Estados Unidos, ¿cómo ves el tema norteamericano? El famoso abismo fiscal, se posterga la llegada del abismo, es una asíntota, ¿no? Nunca se llega al abismo fiscal, pero al mismo tiempo hay señales de recuperación, ¿no? Veo que la bolsa reacciona cada vez más positivamente ante, no sé, el aumento del precio de las viviendas y cosas de ese tipo, hay movimiento. Bueno, resumiendo mucho, en la prensa lo que uno ve es, este mes es el abismo fiscal, después pasas al famoso secuestro, que es una reducción automática de gastos, luego al mes siguiente vas a llegar a que tocas con el límite de endeudamiento público que lo tiene que fijar el Congreso, pero eso un poco desvía la atención del bosque completo, ¿no? Es mirar árbol por árbol. El problema es que la deuda está creciendo. El problema es también que con los ingresos tributarios Estados Unidos puede pagar solo la seguridad social, los gastos médicos del Medicare, Medicaid, algunos otros gastos sociales y los intereses de la deuda, y para de contar. Todo el presupuesto militar, todo el presupuesto de defensa y todo el presupuesto de los ministerios y todo eso queda en déficit. Entonces, todos los años estás añadiéndole a la deuda algo más de $1 billón, billón de los nuestros, trillón anglosajón, y la deuda sube y sube. Yo creo que la situación de los bancos sigue siendo frágil, el crecimiento es raquítico, estamos en tasas de, mejor de los casos, entre 1,5 y 2%, cuanto antes era 2,5 o 3%. Pero en lo que atañe a la deuda pública, yo creo que no hay una solución, en la mesa para cortar ese problema, y se ve que hay fuerzas en acción que en realidad tienden a agravarlo, y uno es que la fuerza laboral joven está creciendo a tasas muy bajas, 0,3%. Los de menos de 26 años, de 16 a 26 años, 0,3%, 1,3% de 26 a 65 y 3,9% de 65 para arriba. Entonces, cada vez menos gente trabajando relativamente al número de gente que se jubila. Un anticipo de lo que ha pasado en Japón en los años 90. En Japón la población está cayendo ahora, el número de jubilados está subiendo y el número de trabajadores está cayendo. Va a ocurrir también en China, por la política de un solo hijo y la preferencia por los varones. Y China, en los próximos 90 años, la población va a caer 400 millones de habitantes. 400 millones de habitantes. Bueno, pero de 1,300 a 900. Estás subestimando la capacidad de liderazgo de la dirigencia china. Van a empezar a dar políticas de aumento de la población, de tener más hijos. Oye, me están pidiendo una pausa y regresamos.
carro vale mucho. Asegúralo. Todo va a estar bien. RIMAX Seguros. Si tú quieres ser más grande, si quieres llegar más alto, si tú no quieres quedarte, dime qué vas a tomar. Tres vasos de leche Gloria te ayudarán para crecer. Con 3 vasos de leche Gloria al día, obtienes el calcio y los nutrientes que te ayudarán a crecer y ser más grande. Ahora que lo sabes, dime qué vas a hacer cuando seas grande. Siente la innovación. All New Cerato. Seguimos conversando entonces con Ricardo Lago. Bueno, pero Ricardo, me estás planteando, claro, un problema estructural que es el envejecimiento de la población en todos los países desarrollados e incluso eventualmente en la China. Pero eso es, claro, un tema de largo plazo. Antes de pasar a eso, que es un tema en sí mismo, de todos modos en la economía norteamericana hay señales de crecimiento. Ahí se ve que el mercado de las viviendas se está reactivando, hay más empleo, hay menos desempleo. Claro, no es una... van lentamente, digamos, pero no hay un estancamiento, hay un crecimiento lento, de acuerdo. Digamos, tú me dices, lo que no se ve es una propuesta para cortar la deuda, y eso se necesita, sin duda, porque tarde o temprano eso puede estallar. Así es. Pero hasta ahora no estalla, ¿no? Porque la Federal Reserve sigue emitiendo, sigue comprando bonos y no pasa nada, no hay inflación. Es una cosa increíble contra todas las leyes económicas. Pero es imposible que se pongan, es el problema político, el problema de la imposibilidad de que se pongan de acuerdo republicanos y demócratas. Ese es el problema, no hay manera de que se puedan, no hay nadie que pueda salir con una fórmula mágica. Claro, resumiendo, los republicanos no quieren subir los ingresos, los demócratas no quieren bajar los gastos. Sí, pues. Cada uno de ellos controla una de las cámaras. Pero yo creo que lo que está pasando es que o sea, lo ponen con nombres bonitos, flexibilización cuantitativa, todo el tema de la intervención de la Reserva Federal, que es quien crea los dólares en Estados Unidos, ¿no? El Banco Central. Inyección monetaria, etcétera, etcétera. Pero en realidad lo que está pasando es que el déficit presupuestal lo están financiando con emisión de dinero. Sí, pues. Cada semana hay más artículos de opinión que dicen que la tasa de inflación no es tan baja y presentan evidencia de crecimiento en el precio de los alimentos, crecimiento en el precio de los commodities, crecimiento en el precio de real estate, de los bienes raíces, porque los activos también cuentan. Claro. Entonces, se está presentando evidencia y se está cuestionando la nueva metodología del índice de precios que utiliza Estados Unidos. En Perú y en la mayoría de los países, el índice de precios, tú tomas una canasta fija de productos y la vas valorando cada mes a los precios y calculas el índice compuesto, ¿no? En Estados Unidos ahora no, es un índice de costo de la vida y se reservan, de acuerdo con algunos planteamientos teóricos, sacar productos y meter productos. Entonces hay gente que está diciendo sacando los productos que la tasa de inflación está entre 5 y 10%. Yo te puedo enviar artículos y bien sensatos. Es una Argentina cualquiera. Estados Unidos. No sé. Están alterando el índice, ¿cómo se llama en Argentina? El INEI de la Argentina, que está intervenido y por lo tanto maquilla todas las cifras. No puede ser. Cada vez hay más voces que dicen que algo de eso, con una sofisticación teórica mayor, de que este índice del costo de la vida, que es un índice que, te digo, simplificando, pueden estar metiendo y sacando productos, y que la inflación es mayor. Lo que es claro es que en toda la historia de la humanidad, emisiones monetarias continuadas
y elevadas conducen a la inflación. Sí, el pues. tema es un tema de cuándo, es un tema de tiempo. Ahora, como venimos de una situación muy depresiva en lo económico, etcétera, ese dinero no se está moviendo tan rápidamente como en otras ocasiones y está causando más problemas fuera de Estados Unidos. Por ejemplo, todo el tema de apreciación Claro. del sol y la caída del dólar aquí, que el Claro, Banco ese es el Central tiene que problema. intervenir. Ellos pueden emitir, pero el dólar se va también. Gran parte de la subida en los precios inmobiliarios en Perú, en Colombia, en Chile, en algunos países asiáticos, tiene que ver con la política monetaria de Estados Unidos, y no solo de Estados Unidos, sino del Reino Unido, o sea, Inglaterra, donde también están financiando el déficit con emisiones monetarias. En Japón, el nuevo gobierno. Han decidido Sí, hacerlo, sí. Y en Europa, el Banco Central Europeo, curiosamente, menos. Pero fíjate, hay una cosa en Europa que está pasando que es interesante. En el caso de la crisis de España, por ejemplo, se hablaba de que iba a haber plan de rescate o no iba a haber plan de rescate, y que al final no hubo plan de rescate. Entendiendo por plan de rescate que el Fondo Monetario y la Unión Europea, el Banco Central Europeo llegan con un acuerdo formal. Y que el Banco Central Europeo tampoco estaba emitiendo directamente, pero lo que no se sabe tanto es que la capacidad de giro del Banco de España sobre el Banco Central de Alemania, el Bundesbank, durante el periodo más crítico, que fue el segundo trimestre del año pasado, fue casi ilimitada. España tuvo una fuga de capitales de 50% del Producto Interno Bruto, segundo trimestre del año pasado. No tiene precedentes en la historia. Y no se salió del euro. Se logró mantener la estabilidad, en parte por las reformas del gobierno, pero en parte porque la caja la estaba proporcionando el banco bilateralmente, el Banco Central de Alemania. Es decir, que no es esa cosa de que ahí es el Banco Central Europeo, no, allí hay 17 bancos centrales en acción y hay capacidad de préstamos y créditos entre ellos. Alemania lo ha hecho no solo por motivos filantrópicos, sino porque si caía España, los bancos alemanes tenían problemas y la situación económica de Alemania podría cambiar para peor. O sea, pero ¿España ha volteado el tema? España volteó el tema en julio y es más, en el último trimestre hubo una entrada neta de capitales. Ajá. Fíjate, de un 50% del Producto Interno Bruto, o sea, de todo lo que se produjo ese trimestre a un ingreso de capitales, bajó la prima de riesgo extraordinariamente y bueno, de momento parece que se ha salvado el día. En Italia no está claro. Ahora, lo que más le interesa al Perú es China, y el Asia en general, porque son los que ya son nuestro primer destino de exportaciones, ya no es Estados Unidos, ahora es el Asia, ¿no? Y bueno, el precio de los minerales, que depende mucho de la actividad económica china. La China tuvo un decrecimiento de su economía, en fin, de su velocidad de crecimiento, pasó a crecer 7 puntos y pico, ¿no? No sé si esto se va a recuperar un poco. ¿Cómo ves el tema de la China? Hay quienes dicen que podría haber una burbuja financiera en la China gestándose. Sí, bueno, hay tres factores. Hay uno en cuanto al tema de la burbuja, es que China en la crisis del 2008 cumplió un papel estabilizador, es decir, unos programas de estímulo muy fuertes para ayudar a la economía mundial. Pero claro, siempre que hay gasto forzado y emisiones forzadas de dinero, se generan problemas en algún sitio, ¿no? Claro. Carteras malas en los bancos, sabes que la mayoría de los bancos en China son públicos. Problemas de crecimiento en los precios inmobiliarios y exceso de capacidad, exceso de oferta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay problemas. China, a pesar de ser un país acreedor neto, ¿no?, en la escena mundial, hay problema de los créditos y los débitos internos, de la solidez de los balances de los bancos, de las finanzas públicas de las 1.300 o 1.400 entidades administrativas locales y regionales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay en la economía real hay un factor todavía más importante, que es el modelo chino, como otros modelos asiáticos y en otros lugares del mundo, se basaba en un sector moderno de libre mercado, orientado al comercio internacional, pero con una bolsa, ¿no?, un ejército de reserva laboral en las zonas rurales muy importante.
principio del modelo, con Deng Xiaoping en el 79, pues estabas hablando del 90% de la población estaba en el agro. Ese ejército de reserva se ha venido reduciendo. Bueno, pero de todos modos, la mayoría sigue ahí, ¿no? Quedan 300 millones. No, sí. Esto quedan como 600 millones, no. Eso se va reduciendo y ya no es posible conseguir trabajo a un costo salario. El salario tiene que ir creciendo. Está creciendo, ¿no? La dirigencia, además, a medida que el país está madurando en su proceso de crecimiento, se está replanteando cosas como, por ejemplo, las instituciones de seguridad social y seguro de salud. Es decir, en China no hay pensiones y no hay salud. Las familias se tienen que ocupar de los ancianos. Claro. Pero claro, eso a lo que conduce es a que los trabajadores tengan que ahorrar mucho individualmente en su fase laboral. Entonces ha habido una política de salarios bajos, ahorro forzoso. China ahorraba 45% de toda la producción, del Producto Interno Bruto. Y eso tenía una contrapartida en el excedente extraordinario que se exportaba, que estaba fondeado en esa tasa de ahorro extraordinaria que por un lado financiaba la inversión local y por otro ese excedente que se exportaba, ¿no? Entonces esto lo está replanteando la nueva dirigencia. Dice no, hay que permitir que los salarios vayan creciendo, que el tipo de cambio se haga cada vez menos competitivo en relación al dólar y que haya una demanda interna que suba el nivel de vida de la población, etcétera, y se creen ciertas instituciones sociales, de apoyo social, y vamos a ser más un país normal. ¿Eso qué quiere decir en términos de crecimiento? Quiere decir que ya no vamos a ver tasas del 10%, del 9%, sino que veremos tasas del 6%, del 7%, del 7%, del 6%, después en otra década del 6%, del 5%, un poco lo que pasó con Corea. Claro. Un poco con lo que pasó con otras economías, Tailandia, otras economías asiáticas que han estado en estos procesos. Entonces el crecimiento de China ya no va a ser lo que es, la locomotora de la economía mundial no va a ser lo que es. O sea, a medida que tú alcanzas tamaño, cada vez hay menos menos expediente para crecer a esas tasas rápidas. Pero tienes una clase media en expansión, claro, y que todavía le queda mucho margen por expandirse y por lo tanto un incremento del consumo creciente. Es decir, eso sigue demandando minerales, sigue demandando alimentos que nosotros también producimos. No, indudablemente. Entonces, indudablemente que yo no creo que el crecimiento del precio de los... O sea, yo creo que el crecimiento del precio de los commodities... Bueno, ahora está cayendo porque con los problemas en Europa, con el raquítico crecimiento en Estados Unidos, es decir, con estas interrogantes en China, pues no se ve que haya una demanda tan fuerte y a futuro puede subir. Ahí habría que ver en términos nominales, o sea, en dólares nominales, en dólares reales, porque si la inflación no es lo que es en Estados Unidos, a lo mejor, no sé, 3,45 $, la libra de cobre, pues no es 3,45 medido en precios, claro, o sea, reales, en poder de compra constante. Pero eso sin duda va a tener un efecto en los países de América Latina, lo está teniendo en el Perú, como has dicho, están cayendo las exportaciones, las tradicionales y las no tradicionales, y eso marginalmente en el Perú va a contribuir a un crecimiento menor. En octubre yo escribí un artículo de opinión sobre esto, un poco para provocar, diciendo que había que considerar riesgos a la baja, ¿no? O sea, que no se estaban considerando riesgos a la baja. Todos los pronosticadores hablaban de 5,5%, del 6%, de 6,5%, del 7% incluso, ¿no? Yo dije, no, pues a lo mejor va entre el 3 y el 4. Simplemente y eso argumentaba que estaban cayendo, que yo veía que estaban cayendo las exportaciones, los pagos con el exterior, la cuenta corriente cada vez más en números rojos, que no es un problema serio para la economía peruana, ¿no? Los motores ahora están siendo el sector inmobiliario, el crecimiento en el consumo, porque está creciendo el crédito al consumo, la inversión extranjera, etcétera, etcétera. Y eso se va a mantener, porque el Perú está en una situación muy sólida. En lo financiero, en lo presupuestal, está en una situación muy sólida. Es decir, aquí no va a pasar lo de Chipre, en el futuro previsible. Y tampoco lo que está ocurriendo en los países europeos. Aquí el
el Banco Central tiene dólares para pagar todos los depósitos de las cuentas, prácticamente en efectivo, ¿no? Aquí hay un problema más bien de dificultades para, es decir, de parálisis de las inversiones por razones del Estado, por razones de conflictos, la incapacidad de gestión del Estado, problemas de ese tipo, ¿no? Eso es lo que, digamos, hay una capacidad de crecimiento retenida por esa razón. Es decir, bueno, 6% no está mal y 5% no está mal, tampoco claro. está mal, ¿no? Pero los minerales podría que ser más, los podríamos minerales que no se crecer a exportan 8%. ahora se quedan en el subsuelo, ¿no? Tampoco es algo que se pierde. Es muy distinto con una cosecha, ¿no? Tú pierdes una cosecha y perdiste la cosecha para siempre. Claro. Tú no exportas menos oro, el oro se queda en el... O sea, ahí hay que hacer esa diferencia. Bueno, ahí, ¿no? De acuerdo, pero podríamos crecer pues 8% si tuviéramos una institucionalidad mucho más eficiente. ¿No? Ese es un poco el tema. O sea, que va a haber una desaceleración en el crecimiento, yo creo, y que tiene mucho que ver con la mundial, que está bajando el precio de los commodities y que tiene un efecto en cantidades de exportación. El comercio mundial está creciendo muy poco. O sea, el año pasado y este año el comercio mundial está debajo del crecimiento del Producto Mundial, que es algo que no ha pasado desde que se creó el GATT en los años 40, no ha pasado más que 5 o 6 años y todos han sido en años de recesión. Yo creo que la economía internacional es extraordinariamente frágil todavía y estamos al filo de la navaja y no se puede descartar una crisis financiera a nivel internacional. ¿Ah, sí? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. O sea, lo de Europa, en el mejor de los casos, va a durar 5, 6 o a lo mejor más años con un crecimiento lento, con un exitoso apagafuegos de los focos de problemas que se vienen planteando. En el peor de los casos eso puede acabar como una ruptura de la zona euro es decir, si los acontecimientos rebasan la capacidad de reacción de las clases dirigentes políticas, que es lo que ha pasado en Chipre. O sea, en Chipre uno se pregunta, ¿por qué no anticiparon esto? Pero no, ¿por qué no lo anticiparon el 1 de enero del 2008? Porque todo esto del lavado de dinero, del elefántico sector bancario, ya se conocía. ¿Por qué dejaron entrar a Chipre? Pues claro, si Chipre no hubiera entrado, ahora la libra chipriota se habría devaluado 300, 400%, los precios irían rampantes. Claro. Entonces, ¿por qué no lo anticiparon? ¿Por qué se han esperado hasta ahora y están poniendo en vilo Entonces, hasta ahora se han podido apagar fuegos. Veremos si eso... Pero si en algún momento los acontecimientos rebasan la capacidad de reacción, pues lo que puede ocurrir sería muy malo para la economía mundial. Bueno, pero digamos... Y eso afectaría a todas las instituciones financieras de Estados Unidos, de Asia, etcétera, etcétera. Es decir, ese riesgo está... Yo no digo que vaya a pasar, pero yo digo que ese riesgo no se ha descartado. Sigue ahí. Bueno, esperemos pues que no ocurra. Ya nos ha llegado el tiempo para esta entrevista. Ricardo, muchas gracias por tu participación. Muchas gracias, Jaime. Siempre es un placer y muy instructivo conversar con Ricardo Lago. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Vamos a una pausa.